Amigas, amigos, muchas gracias por estar en Versiones Públicas. Este día vamos a tener una plática con una de las secretarias de uno de los sectores claves del país. Es la educación pública. Y por supuesto, no solamente clave para el tema estrictamente de educación y de enseñanza o escolaridad, sino para una multiplicidad de elementos que tienen que ver incluso con las reformas constitucionales planteadas por el presidente de la República el pasado 5 de febrero. Y por eso para mí es un gusto, un honor siempre tener a Leticia Ramírez, titular de la SEP. Leti, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme aquí en este estudio. Estoy bien, estoy muy contenta con las actividades que estamos llevando a cabo desde la Secretaría de Educación Pública y me da muchísimo gusto que me permitas compartir con la audiencia lo que estamos planeando, lo que estamos haciendo y cómo lo estamos enfrentando entre todos. Así es, uno de los eventos más importantes va a tener lugar el próximo sábado, que es esta jornada nacional, Si te drogas, te dañas. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta jornada. Victoria, el año pasado, al final del ciclo escolar, desde mayo más o menos, se decía, algo está pasando, el incremento del uso del fentanilo en Estados Unidos nos está afectando, y nos decían, desde educación, ¿qué podemos hacer? Sí. Entonces, la tarea que nos corresponde a las maestras y los maestros es una actividad preventiva. Nosotros, en una estrategia desde el aula, lo que podemos hacer es hablar, informar, platicar, dar elementos a los estudiantes para que tomen las mejores decisiones y plantear el daño que causan las drogas. Tuvimos reuniones con la Secretaría de Salud, estuvimos platicando todos qué era lo mejor para hacer. Y entonces tomamos decisión de que había que hacer una estrategia desde el aula preventiva, informando a maestros y pidiéndoles que platicaran con sus alumnos, sus alumnas, 10 minutos diarios, sobre todo en educación media superior y también en secundaria. Y fue bien recibido, se hizo un folleto, se llama ¿sí? Guía para el docente, donde se venía una serie de información que permitía tener los elementos mínimos necesarios para decirle a los alumnos el daño que causan las drogas y principalmente el fentanilo en los vapeadores. Platicando con las maestras y los maestros nos decían, sí, pero necesitamos el apoyo de los padres de familia. Y entonces sacamos un documento que se llama Orientaciones para Madres y Padres de Familia, en donde se explica también cómo descubrir qué está pasando y a quién acercarse. Vamos a hacer esa campaña, vamos a trabajar en las escuelas desde el aula y se hizo el 17 de junio del año pasado una actividad lúdica, artística, cultural, para poder sacar todo lo que se estuvo trabajando en las aulas para enseñar a los padres de familia. Fue una maravilla, fue una fiesta la que se hizo el 17 de junio. Del año pasado. Del año pasado. Terminamos el ciclo escolar y a la hora de empezar este nuevo ciclo escolar 23-24, hablamos todos los secretarios y las secretarias de educación del país, estuvimos platicando y decíamos, es muy importante que esta campaña, aparte de ser preventiva, sea permanente. No podemos dejarla solo como un momento. Entonces, lo mantenemos de manera permanente y seguimos manteniendo su carácter nacional. ¿Fue un consenso de todos los secretarios? Sí. Todos decían, es una actividad que tenemos que realizar como un compromiso con la salud de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes. Entonces seguimos trabajando en las escuelas, platicando con las niñas, con los niños, informando, haciendo diferentes actividades. Y decíamos, pero valió mucho la pena esa actividad de sacarnos lo que estamos haciendo en las aulas a espacios públicos. Sí. Y se decidió entre todos que el 17 de febrero, que es el próximo sábado, que hiciéramos actividades, cada quien en la forma como lo pudiera hacer, más grandes, más pequeñas, en el parque de la colonia, que invitáramos a que fueran a las escuelas algunos padres para ver lo que estamos haciendo, que pudieran ellos plantear que invitar a algún deportista conocido, invitar, en algunos casos participan los propios gobernadores, las gobernadoras o algún cantante o alguna actividad que permita saber que todos estamos preocupados por hacer
Eso es lo que seguimos, por hacer equipo. Entonces ahora les decimos, hagamos equipo y fortalezcamos la importancia de las actividades deportivas como una cuestión preventiva. Porque si te drogas, te dañas. Entonces hagámoslo de manera muy lúdica y se están haciendo muchas actividades deportivas. Y tenemos el listado completo, ya ahorita estábamos revisando antes de venir para acá, ya tengo un listado de más de 500 actividades. ¿500? Sí, realizadas en diferentes municipios, en las capitales, en todos de los estados de la República, donde me dicen, aquí va a ir fulano, aquí va a ir mengano, aquí va a estar el gobernador, aquí va a estar la gobernadora, aquí va el secretario de Educación, aquí va esta cantante, aquí va este deportista, aquí va este grupo. ¿En todo el país? En todo el país tenemos la lista, se las podemos pasar después. ¿Qué va a haber en cada país? En la Ciudad de México tienen 2 grandes eventos centrales. Uno será en Iztapalapa, en la Utopía Mellehualco, y el otro será en el casco de Santo Tomás. ¿Dónde está el Politécnico? Donde está el Politécnico Nacional, ahí habrá actividades deportivas que me decían hace un momento también que ya tiene registrados más de 600 alumnos para participar en puras actividades deportivas y que ha llamado mucho la atención y muchas ganas, y queremos pedir a todos que acompañen a sus hijos, que acompañen a sus familiares, que vean qué es lo que estamos haciendo y que juntos hagamos equipo para prevenir las adicciones. Porque esa es una responsabilidad que tenemos todos. Queremos a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, sí, los queremos felices. Y para ser felices tienen que estar sanos, tienen que estar conviviendo, tienen que tener actividades artísticas, culturales, deportivas, y ahí ir adquiriendo los conocimientos. Eso es lo que queremos, en eso estamos. En específico, por ejemplo, para prevenirles sobre el daño del fentanilo, ¿se va a utilizar el mismo material del año pasado o se hacen otro tipo de actividades o se mencionan en general los riesgos en este relanzamiento, digamos, de la campaña? Es el mismo material, porque es un material que se elaboró entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, por especialistas, por gente que tiene todos los elementos. ¿Por qué los vapeadores hacen daño? ¿Cuáles son las características de esos cigarrillos electrónicos que en algún momento vendieron la idea, las empresas que los generaban, de que eso te iba a quitar la adicción al cigarro, a la nicotina? Y es mentira. COFEPRIS, la Secretaría de Salud, nos informa el daño que causan los vapeadores, la cantidad de sustancias que tienen. Incluso lo plantean con una canción muy, muy pegajosa del daño que causan vapeadores. Y es tan grave a la salud que por eso desde Educación impulsamos una campaña preventiva. Pero desde el punto de vista de lo que significa decir que es una cuestión delictiva, que es algo que hace daño, por eso está planteado dentro de las reformas constitucionales que hace el presidente de la República, considerarlo como la producción, la distribución de esos vapeadores o cigarrillos electrónicos, drogas sintéticas, son un delito. ¿Qué has percibido de la reacción de los alumnos y de los maestros frente a esta campaña, sobre todo la que se hizo el año pasado? ¿Hay mayor conciencia? ¿Sientes que ha disminuido el problema de la adicción, por lo menos en los centros escolares? ¿Cómo hacer una valoración? Justo platicaba con el director del Instituto Politécnico Nacional en la necesidad de que desde el nivel de educación superior y con todas las herramientas que tienen, pudiéramos hacer una evaluación, una evaluación clara, precisa de eso. Lo que sí podemos decir es que hay una muy grata aceptación. La gente dice, qué bueno que lo están tratando desde la Secretaría de Educación Pública, qué bueno que se está haciendo de manera nacional, qué bueno que es preventivo, que necesitamos, quienes ya tienen alguna vinculación con las drogas, no se sienten solos. Y entonces los padres de familia que no saben qué hacer dicen, bueno, no estamos solos en esta batalla. Y los otros que no están vinculados a ningún tipo de sustancia adictiva dicen, necesitamos la información. Hay gente que dice, no sabíamos que existía el fentanilo, no sabíamos del daño que causaban los vapeadores. Fue una campaña de engaño tan grande que hay
pues no se creía que hiciera daño y fue haciéndose el uso de vapeadores en edades más tempranas. Así es. Y entonces, como eso es muy grave... Y a las afueras de las escuelas se vendían. Entonces tenemos que hacer toda una campaña de si te drogas, te dañas. Y el fentanilo es una droga y las drogas sintéticas hacen daño y los vapeadores no son inocuos. Los vapeadores hacen daño. Y entonces ha sido muy bien recibida, necesitamos más información y decíamos, bueno, pero desde el punto de vista de los maestros y las maestras, ¿qué hacemos? Damos información, haz una actividad preventiva, si descubrimos que algo está pasando, inmediatamente comunicamos a la autoridad tiene que hacer contacto con las madres y padres de familia del niño, de la niña, del adolescente, y con ellos determinar cómo podemos buscar desde la Secretaría de Salud o incluso hasta Seguridad qué hacer. Nosotros como maestros otorgamos la confianza para que nos digan qué está pasando y que tengan toda la información. Buscar en toda la información que se requiere. ¿Sabes? Las cosas tan bellas que hicieron desde playeras, carteles. ¿Quiénes? Los alumnos. Sí, pero padre. además decían hasta las rutas y lo vinculaban con alguna de las materias, lo que significa con química, con biología, de manera integral, como es un proyecto. Y entonces trabajó el combate a las drogas, a la prevención de las adicciones, como un proyecto educativo en donde todos participaran y pudieran investigar. Hicieron maquetas, hicieron canciones, hicieron concursos de rap, de canciones, de raperos. Por ahí también hay música, teatros, representaciones, serigrafía. No, hubo una creatividad. No necesitas hacer el evento masivo para que todo mundo se entere. Lo puedes hacer grande, pero alrededor de tu escuela, en el parque de la colonia, con los vecinos, con los padres de familia, entre todos, salgamos y digamos, todos estamos en contra del uso de las drogas que dañan a los menores de edad, que dañan a los alumnos, a las alumnas. Entonces es muy interesante. ¿Ya has sentido en algún estado o en alguna escuela o en alguna zona resistencias o cuestionamientos? Porque lo sorprendente es que durante 20 años atrás las escuelas mexicanas dejaron de hacer campañas de prevención de adicciones, ¿no? Y es que justo es la escolaridad media y media superior es la más delicada, sobre todo con el consumo de drogas. Sí. Mira, tiene que ver con varias cosas. Y una tiene que ver con esta idea que nosotros estamos impulsando de la necesidad de vincular nuevamente la escuela con la comunidad. Sí. Entonces tenemos que vincularla, no solamente para una campaña en contra del uso de vapeadores y de fentanilo y de drogas, sino también con campañas que tengan que ver con la recuperación de los valores, del respeto, de la solidaridad, del apoyo, de la ayuda mutua, que tengan que ver con del cuidado del agua, de la defensa del medio ambiente, del cuidado de los animales, de mascotas, de los seres vivos. Son campañas que tenemos que hacer de manera conjunta, desde la escuela y desde la comunidad. Entonces no es solo esta, sino es parte de una propuesta que nosotros tenemos para la escuela, cómo debe trabajarse. Cuando impulsamos la propuesta de trabajar por proyectos, tiene que ver con eso. Proyectos que tomen en cuenta la realidad de la región. Sí. Eso también está incluido en las propuestas que tenemos de nuestro nuevo plan de estudios para la propuesta curricular y los libros de texto gratuito. Pero también tiene que ver con un programa fundamental que manejamos en la Secretaría de Educación Pública y a nivel del gobierno federal, impulsada directamente por el presidente, por Andrés Manuel, y es el atender a los jóvenes y particularmente a los que están en este rango que tú decías que es mucho más preocupante, que es media superior. Exacto. Es rango. ¿Y entonces qué se hizo? Tenemos un programa fundamental en el gobierno de la República, en el gobierno de México, ¿sabes? Las becas Bienestar Benito Juárez. Exacto. Y las becas Bienestar son becas que se dan desde educación básica, educación media superior y superior, pero se pone especial énfasis en educación media superior. ¿Por qué? Porque es muy riesgoso que las alumnas y los alumnos o los niños de esas edades no estén en la escuela. Y nosotros planteamos que todos ellos tienen que estar en la escuela.
tienen que estar en las escuelas, que es ahí donde los queremos, es ahí donde los necesitamos. Entonces, la beca contribuye para que haya esa posibilidad de traerlos a la escuela, garantizar por lo menos que tengan para el pasaje, para que tengan la posibilidad de estar ahí, que sepan que a nosotros nos interesa que ellos estén en las escuelas. Y el resultado que ese sí se ha podido medir de esta beca Benito Juárez, particularmente en el nivel de educación media superior, es maravilloso. Ahorita, si quieres, después del corte, vamos a estos datos, porque ya se nos estamos al límite del tiempo, pero creo que es muy importante para poder abundar sobre estos logros de las becas Benito Juárez. Regresamos, no nos dejen. Regresamos a Versiones Públicas. En el primer bloque de esta entrevista, la secretaria de Educación Pública, Leti Ramírez, nos abundó sobre la Jornada Nacional que este sábado se va a realizar en alrededor de 500 eventos para la prevención de las adicciones con la campaña Si te drogas, te dañas. Por cierto, Leti, ¿solo son escuelas públicas o también privadas? No, también escuelas particulares. También escuelas particulares. Escuelas particulares se han integrado, algunas de ellas de una manera muy, pues, como muy comprometida también con la idea de que tenemos que trabajar y hacer un frente común en contra de las drogas. De la adicción y en contra de la adicción y en prevención, que es la tarea fundamental desde el sector educativo, prevenir las adicciones. Ese es nuestro, y es una campaña preventiva, es una campaña permanente y es una campaña nacional, donde estamos involucrados todas y todos y tenemos muchas ganas de que todos participen y hay emoción. Es el 17 de febrero. 17 de febrero diferente. Por ejemplo, alguna escuela me decía, nosotros vamos a tener un evento el 16 de febrero porque hagan el trabajo el 16 porque ellos no podían hacerlo el 17. No hay ningún problema. Lo importante es que vayamos todos juntos en el combate a las adicciones. Tenemos que ser muy actuales y estamos hablando claramente en contra del fentanilo. En contra de los vapeadores. Los vapeadores o cigarrillos electrónicos sí hacen daño. Y este es un tema de salud, es un tema de educación, es un tema que nos compete a todos. Entonces tenemos que seguir planteando. Y ahí las escuelas privadas no tienen ningún problema, es decir, están de acuerdo en que también hay que hablar de los riesgos de los vapeadores y del riesgo del fentanilo. Así es, las escuelas particulares también. Y por eso insistimos en la importancia de que revisemos, debatamos, discutamos todas las reformas constitucionales que ha planteado recientemente el señor presidente. Y uno de los aspectos que ha planteado es prohibir la producción, distribución y comercialización de los cigarrillos electrónicos, de los vapeadores. Si queremos que se prohíban la distribución y comercialización, porque estamos protegiendo a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, en cuanto a la información que deban tener. Y ahí hay algo que no mencionamos hace rato, pero trabajamos mucho con las maestras y los maestros, y al dar la información a todos ellos, les estamos promoviendo el autocuidado. Ellos tienen que aprender, y ellas también, a tomar las mejores decisiones. Para tomar las mejores decisiones sobre su propia vida, sobre su cuerpo, sobre sus amistades, sobre la vida, tienen que tener información. Pero tiene que ser información científica, información verídica, información que no encubra posibilidades porque les interesa más la venta que la realidad. Las informaciones de las redes sociales, nada más, ¿no? Sí. Porque acuérdense que para los vapeadores una campaña de que no hacen daño. Ahí está la información de la Secretaría de Salud del daño que causan los vapeadores, de cuántas sustancias tienen. Entonces tenemos que decirlo. 30 sustancias que no estaban admitidas ni reportadas. Y tenemos que ser muy claras con la información y muy precisos. Esto causa daño. Si te drogas, te dañas. No hay, de a poquito no. Esto es lo que está pasando. Y ayudar en la plática, en la discusión, en los comentarios, en las actividades que se realizan, a que todo el mundo comente y tomen las mejores decisiones. Eso es lo que queremos, promover una campaña de autocuidado sobre todo los jóvenes. Y hay algo que mencionaste, que ya no
te quise interrumpir, pero es interesante. Evidentemente hay adolescentes que sí tienen problemas de adicción, que van a la escuela, y tú decías, los padres ya no se sienten solos en esta batalla contra las adicciones de sus propios hijos. Sí. ¿Cómo podrías reforzar este mensaje? Es decir, claro. en las escuelas. En los folletos que los que estuvimos trabajando desde el año pasado, y en la parte hasta atrás vienen una serie de teléfonos, de lugares donde pueden ellos acercarse para hablar por teléfono, para decir qué hago, cómo apoyo a mi hijo o a mi hija, cómo le ayudo. O sea, acuérdense, la campaña desde la estrategia en el aula es preventiva. Sí. Nosotros algo. No es punitiva, no es voy a perseguir a los alumnos que sean consumidores. Porque estamos hablando para quienes tienen un acercamiento a las drogas y para quienes no los tienen. Porque no queremos que México sea un país consumidor de fentanilo. No queremos eso. Exacto. No lo somos, pero tampoco queremos serlo. Y entonces es información y se acerca uno a los padres de familia, a la familia, pero también hay teléfonos para los adolescentes que no tienen esa vinculación con sus padres y ahí están. Ellos pueden acercarse a esos lugares que ya corresponden a otras instancias que tienen que ver más con la Secretaría de Salud. Exacto. Ya no con la Secretaría de Educación, y luego ellos tendrán mecanismos para encontrar las mejores informaciones, las mejores opciones para ayudar. Y en muchos casos los maestros y las maestras, si no es que en la mayoría, asumen el rol de tutores, es decir, ante jóvenes que no tienen cercanía con sus padres, pues la próxima autoridad es el maestro. El maestro, la maestra. Y acuden al maestro. Claro. Y entonces el maestro tiene que dar esa información. No puede convertirse en algo que no es. El maestro orienta, dirige. Exacto. Previene, pero sí puede dar orientación. No los puede sustituir, pero sí puede dar orientación de a dónde acercarse, hacia dónde ir. Exacto. ¿Sí? Y ese sector de población, esos alumnos que estudian en educación media superior. ¿Qué es educación media superior? Después de la secundaria y antes de los estudios superiores universitarios. Bachilleratos. Bachilleratos, CONALEPS, CEBETIS, todas las escuelas técnicas, las vocacionales del Politécnico, todas ese nivel de educación. Y en ese nivel estamos muy ocupados como gobierno y estamos planteando, y ahí decíamos hace un momento, la importancia de las becas. Exactamente. Bienestar Benito Juárez. Las becas se dan a nivel básico, medio superior y superior, pero ponemos especial énfasis que son universales para los estudiantes que están en escuelas públicas y de manera presencial. Escuelas públicas, solo públicas y de manera presencial es universal. Y ahí se dan unas becas en donde lo que nosotros planteamos es, los estudiantes requieren saber que tienen que estar en las escuelas. Y para estar a veces no tienen ni para el pasaje, ahí está la beca. Para estar a veces me hace falta para comer algo, ahí está tu beca, te puede ayudar. Es que mis papás tienen mucha dificultad porque no me pueden ayudar para que yo vaya a la escuela para comprar el cuaderno, ahí está tu beca. Sí. Son 10 meses de beca que tú puedes estar recibiendo. ¿La beca se le da al alumno o al padre? Al alumno. En educación media superior, al alumno, a la alumna. En educación básica, al padre de familia o madre de familia. Así es. Lo que se da. Pero ¿qué hemos logrado? ¿Sí? Y eso es que nos da mucho gusto, estamos muy contentos porque es un trabajo colectivo, es un trabajo fuerte. Primero, 2023 se apoyaron casi 12 millones y medio de personas que recibieron un apoyo de beca Benito Juárez, entre básica, media, superior y superior. Ah, en los 3 niveles. Pero 12 millones y medio. Wow. De gente que lo pudo recibir, cobrar, utilizar y hacer el mejor uso posible para él. Ha sido durante varios años, pero el año pasado fue esa cantidad. ¿Qué podemos ver desde el sistema educativo? Lo que se consiguió. Y es que hubo una disminución del abandono escolar. De la deserción, ¿verdad? Sí, de educación media superior. Del 2018 al 2019, porque así se miden los ciclos escolares, había un nivel de 14.2%. ¿Que desertaba? Sí, de abandono, sí. De abandono escolar. Del 22 al 23 es de 8.7%. O sea, 5 puntos menos, exacto. 5 puntos porcentuales. Ajá. Y en el nivel de eficiencia, que sería, tenemos, de cada 100 alumnos que entran a educación básica, sí. En el 2018, en ese ciclo escolar, 66
se inscribían a educación media superior. Ahorita, de cada 100 que entran, se inscriben 84. Okay. Entonces, si tenemos ese nivel de eficiencia y luego estamos buscando que no abandonen la escuela, que ya que se inscribieron, ahí se queden, estamos trabajando porque las adolescentes, los jóvenes estén en las escuelas. Ahí es donde tienen que estar. Ahí aprenden, ahí conviven, ahí disfrutan, ahí socializan. Es fundamental las relaciones. Exactamente. ¿Qué es otro de los objetivos que tenemos en esta propuesta educativa desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior? Es qué tipo de ciudadanos estamos formando. Exacto. Y nosotros decimos que queremos ciudadanos que tengan un pensamiento crítico, que tengan información y puedan determinar qué es lo mejor, que tengan una educación científica, que tengan acercamiento a la ciencia, que sea una educación humanista. ¿Por qué es tan importante la parte humanista? Porque tiene que ver con ver al otro, con recuperar todos los valores. Vas a cualquier escuela. Así es. Bueno, yo como secretaria de Educación Pública voy a los estados, a diferentes eventos y en todos voy a alguna escuela de cualquier nivel, hablo con los maestros, con las maestras, con los alumnos. El asunto es, todos recuperar valores que tienen que ver con el respeto, con la solidaridad, con la honestidad. Ese es un valor fundamental, la honestidad. Y eso lo trabajas, no es una clase de estos son los valores, no. Es una plática cotidiana, es la actividad que haces todos los días con las niñas, con los niños, cuando estás jugando, cuando estás hablando, permite que el otro hable, después escúchalo, haz esto, compartamos este material, hagamos esta obra de teatro. O sea, todo lo que haces cotidianamente en las escuelas tiene que ver con qué tipo de alumnos estamos ayudando a conformar, porque con qué tipo de país queremos. Entonces, ¿no es cierto que la mayoría de las escuelas lo que necesitaban era inglés y computadoras? Que eso es lo que nos vendieron durante los sexenios anteriores. Claro, que no es cierto. Lo que necesitamos es esta vida comunitaria, pero también necesitamos una segunda lengua y también necesitamos todos los avances tecnológicos. No negamos una cosa, pero ¿a qué le ponemos especial atención? Al ser humano, a la persona, al humanismo. Y todo lo demás lo requerimos. Y tenemos que trabajar porque se ha generalizado. Los proyectos que nosotros hacemos sí empezamos apoyando de manera a los más necesitados, pero queremos que sea para todos. Así es. Y ahora, ¿que es un trabajo complicado? Pues sí es complicado. ¿Que es un trabajo que rompe esquemas? Pues sí. ¿Que es un cambio de paradigma? Pues sí. Pero donde no estamos solos, donde participamos miles y miles de personas en esta idea de cómo queremos valorar el trabajo del maestro, de cómo queremos valorar el trabajo de la maestra, de cómo recuperar esa esencia de guía, de eje motor en la propia escuela, en la propia comunidad. Y lo podemos hacer porque además muchos lo tienen, independientemente de la campaña en su contra, en la contra de la nueva escuela mexicana. En contra de la nueva escuela mexicana vamos a trabajar. ¿Qué falta por hacer? Claro. ¿Que tenemos que trabajar viendo hacia adelante? Por supuesto que sí. Pero de que estamos haciendo cosas, estamos haciendo. Hay un elemento muy importante que valdría la pena si pudiéramos reflexionar, Leti. En las reformas constitucionales se está prohibiendo el maltrato animal. Ajá. El tema contra el maltrato animal y a favor de la incorporación pues, de los animalitos o de las mascotas como parte de nuestra cotidianidad y de nuestro humanismo, ¿también se va a incorporar en las escuelas? Claro. ¿De qué manera? Bien. Nosotros tenemos que... primero se establece en el programa la defensa de la vida, la vida. ¿Sí? Y esto está en el plan de estudios. Y en los programas sintéticos se establece la necesidad de aprender y el respeto a la vida, a la naturaleza. Ya está. Y tenemos que establecerlo de manera clara ya en el programa analítico, que es la parte cómo lo voy a aplicar. Entonces, tiene que haber en plan de estudios y en los programas establecido la importancia de proteger la vida. Y ahí entra también reconocer a los animales como seres vivos. Y entonces lo involucras también en la dinámica que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Porque tener una mascota tiene que ver con una responsabilidad de cuidar a un ser vivo. Así es.
porque si no luego se convierte en un problema de las heces de los animales y entonces generas un conflicto social o vecinal o de contaminación. Tienes que aprender también a ser eres responsable de otros. El vivo tienes que aprender a cuidarlo y eso está en la dinámica de esta idea de una educación que permita la mejor convivencia entre los que estamos. Hay que decirlo y decirlo claramente. Sí queremos una educación que permita una mejor convivencia, que una educación que combata las violencias. Exacto. Nosotros estamos por una cultura de paz y por las violencias en general. Y entonces estamos por una cultura de paz que tiene que ver con lo que hacemos todos los días, que tiene que ver con cómo nos ubicamos nosotros en nuestro entorno. Así es. ¿Qué papel cuidamos? Y eso es parte de la educación de lo que queremos hacer, que cada niño, cada niña, cada adolescente, cada joven pueda decir, yo qué papel juego en este lugar en donde estoy, en mi salón, en la escuela, en mi familia. Soy hijo, pero ¿cómo cuido cómo ayudo a cuidar a mi abuela? ¿Cómo cuidamos a las mascotas? ¿Cómo estamos? ¿Cómo respeto a mis padres? ¿Cómo pido que me respeten a mí? ¿Cómo me relaciono? Y si logramos en algún momento de la vida tener que cada quien tenga claro cuál es su papel en este mundo, seguramente tendremos un mundo mejor, un mundo y un país más justo, que ese es uno de nuestros grandes objetivos, que tenemos un país con justicia social. Nada más me gustaría una reflexión tuya, porque eso nos va a permitir hablar más en amplio. ¿Todo esto está en los nuevos libros de texto? Esta expresión de un nuevo humanismo y sobre todo de una educación que combata la violencia está en los nuevos libros de texto. Es uno de los ejes. Uno de los ejes. ¿Cómo ha sido la recepción de este eje hasta ahora? ¿Lo podrías tenemos todavía 2 frases? Se tiene que estar evaluando el eje en particular. Lo que podemos decir es cómo se han recibido esta nueva propuesta en los salones, en las escuelas, porque es una actividad que realizamos cotidianamente. Tenemos una actividad que yo quiero destacar. El viernes último de cada mes, los maestros y las maestras de cada escuela se reúnen para analizar cómo va su trabajo, qué más hay que hacer, qué más vamos a vincular, cuáles son las actividades que tenemos que hacer de gestión escolar en la comunidad. Fíjense, estamos hablando de más de 1 millón de personas reunidos en pequeños colectivos en cada una de las escuelas, a veces se juntan los multigrados con la escuela más cercana, discutiendo qué tipo de educación estamos dando. Y lo que les podemos decir que ahorita, desde un año para acá, de varios años para acá, estamos promoviendo que lo que se discuta en esos lugares no sea solo que llegue la autoridad y diga tienes que hacer esto, sino esta es la propuesta, discútanla, véanla, a ver cómo nos vamos a adueñar de ella, qué más podemos hacer. Y estamos trabajando en eso. Es una tarea muy importante. No se conocen, son los consejos técnicos escolares, que son los que se realizan el viernes último de cada mes, que también una campaña contra ellos acerca de, ay, otra vez no hay clases y entonces ahora los maestros están comiendo, tomándose café. No. Nosotros podemos decirles, porque vamos a acompañarlos, estamos ahí en muchas escuelas viendo cómo discuten. Y es desigual, eso sí les puedo decir, no es que todos estén súper emocionados en la propuesta educativa. No, hay un número de maestros y maestras que están muy motivados o que además que habían luchado hace muchos años porque se les tomara en cuenta. Hay otro grupo de maestros, sector de maestros que dice, a ver, vamos a ver de qué se trata, cómo le hacemos, porque ¿sí? Hay otro sector que dice, vamos a esperar a ver cómo están las cosas. Hay de todo, pero lo que sí les puedo decir es que hay una intención, un movimiento. Hay una movilización. Sí, que no se alcanza todavía a valorar suficientemente y que queremos que sea más grande todavía. Que cada uno, porque el maestro también no es de que ya tenga todo esto manejado, ya conozca el plan de estudios y los programas y ya, ay, te lo dimos, ya te lo interiorizamos y ahora hazlo. No, estamos cuestionando nuestra propia práctica. Sí, nosotros mismos estamos tratando, ay, ¿por qué me pusiste un proyecto y ahora cómo le hago? En un programa metiste 30 proyectos, no voy a acabar en todo el año. Es que no tienes que acabarlos todos, tienes que utilizar los proyectos que vengan, acuérdense, son proyectos escolares, aula escolares y comunitarios. No tienes que acabarlos todos, tienes que ver cuáles te sirven para cumplir lo que te marca tu plan de estudios.
lo que Genial. te dice que tienes que hacer. Entonces tú lo puedes trabajar y también nosotros estamos aprendiendo. O sea, los maestros, las maestras están en esa... Es que es mucho. No, pero no, con calma, vámonos trabajando porque son... Es gradual. Claro, pero además son tareas a largo plazo. Y Así son es. tareas que requieren, que requieren la participación de miles y miles de gentes. Maestros, las maestras, pero también de padres y madres de familia que se van acostumbrando. Ay, es que pues todavía no le agarro, vamos viendo. O sea, son muchos años de tener una forma mecánica, Exactamente. memorística, de estar repitiendo las cosas y de repente te ponen a pensar. Dices, ay, nos vamos trabajando para allá. Estamos trabajando muy bien. en Vamos eso. a un corte, no nos dejen. Regresamos a Versiones Públicas y la nueva escuela mexicana. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos con la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, que ya nos esbozó no solamente los acentos que se están dando en estos días, en la próxima jornada nacional de Si te drogas, te dañas, el sábado 17 de febrero, en 500 eventos que se realizarán en todo el país, en escuelas públicas y privadas. También platicamos sobre los acentos en relación con contenidos de la nueva escuela mexicana, el humanismo mexicano reflejado en la enseñanza, la importancia de las becas que han evitado, han frenado la deserción escolar, han disminuido de 14 a 8% la deserción en un periodo de 5 años. Pero es inevitable, teniendo a la Secretaría de Educación Pública con nosotros, hablar de esto que fue hace algunos meses uno de los ataques más persistentes, yo diría que arteros, en contra de los libros de texto, de los nuevos libros de texto. Se dijeron 20,000 cosas, desde que eran libros comunistas, de que estaban mal hechos, desde que rompían con la idea de la educación tradicional, de que los niños no iban a aprender matemáticas, hasta cuestiones tan voladas o inventadas sobre cosas que en realidad no estaban en los textos. Y vino una disputa jurídica. Hubo varios estados que se negaron a repartir los libros de texto. Y pues a mí me gustaría, y creo que a la audiencia también, saber cómo está esta situación actualmente con el litigio jurídico y el futuro y el presente de los libros de texto. Los libros de texto gratuito, ¿sí?, son primero una herramienta para las maestras y los maestros. Una herramienta fundamental. Eso es muy importante. Sí. Pero para llegar a los libros de texto gratuito, se tiene que hacer antes un plan de estudio. Así es. Para tener un plan de estudio se tiene que hacer toda una elaboración de qué propuesta educativa tenemos. Entonces, y nosotros decimos, hay un plan de estudios que dice ya 2022 que tiene una idea de qué tipo de personas estamos ayudando a formar. Entonces, Sí. eso es un plan. Ese plan de estudios tiene un programa sintéticos, que quiere decir que en cada grado escolar, ¿qué es los conocimientos mínimos que debe tener cada alumno? Eso lo manejan las maestras y los maestros, o lo están conociendo, y tiene después un programa analítico que tiene que ver con yo como maestra de una región de la costa, ¿cómo puedo aplicar lo que me dice la Secretaría de Educación Pública que debe saber esta niña y niño, pero lo aplico a mi realidad, cómo lo ajusto? Y llego a los libros de texto gratuito. Entonces es como un complemento. Del plan de estudios sale el plan sintético. Programa sintético, el programa analítico y los libros de analítico. texto. ¿Qué características tienen estos libros de texto y que nosotros trabajamos? Y los programas y el plan de estudios. Primero es por primera vez se toma en cuenta la opinión de maestras y maestros en grupo que están trabajando actualmente para poder elaborar todo esto. Desde el plan de estudios, que fue una campaña que hicieron, que se estuvo trabajando en caravanas, en pláticas, en conferencias, con especialistas, para poder elaborar el plan de estudios. Sí. Y los programas. Llegas a los libros de texto ya.
Y también se hace una gran campaña para que los maestros que están en este grupo puedan decir de qué manera voy a enseñar esto, cómo mejoro. Para la mayoría de la población, lo más visible son los libros de texto gratuito. Exacto. Y son muy importantes, pero los libros de texto gratuito tienen una serie de actividades, de prácticas, de intervenciones con científicos, académicos, maestros, ilustradores, fotógrafos, todo, una gran cantidad. Es un trabajo previo enorme. Y es un trabajo de equipo muy grande. Pero, y no solamente es la elaboración del libro, que contó fundamentalmente con la participación de maestras y maestros apoyados con especialistas, que no es nada más. Yo soy maestra, bueno, pues sí, pero aquí el especialista me dice que eso que estás diciendo quizás no debe ser así, lo podemos trabajar. ¿Sí? También hubo académicos. Y luego viene también, ya que tienes el libro, es cómo lo imprimes, lo distribuyes, cómo llega a escuelas y cómo lo utilizas. O sea, es un proceso muy grande. Cuando dicen, ¿cómo fue recibido el libro de texto? Llegamos al último momento, que es cuando ya está en los salones, cuando ya está con las niñas, los niños, ya cuando está con los maestros. Entonces, los libros de texto gratuitos como lo manejamos, pero es todo un proceso que tiene que ver desde la modificación de la Ley General de Educación, que se acabó con la antigua ley. O sea, es todo eso, ¿no? Estamos trabajando todos. ¿Qué pasó con la parte jurídica? Y es que, los libros de texto gratuitos que ustedes quieren repartir no tienen relación con el plan de estudios ni los programas. Claro que lo tienen, aquí está. Es que los libros de texto gratuito que ustedes están dejando tienen un sesgo que no cumple con los requisitos mínimos de qué elementos o qué van a conocer los niños o qué deben saber los niños. Claro que sí, aquí está, lo tenemos establecido. ¿Eso lo decían quienes interpusieron los juicios de amparo? Los juicios de amparo en algunos casos y las controversias constitucionales. Porque Chihuahua y Coahuila interpusieron controversias constitucionales. Cada uno de los argumentos que dieron, jurídicos que dieron los que estaban en contra, los fuimos nosotros rebatiendo, pero los procesos jurídicos llevan tiempo y entonces fuimos debatiendo, pero se ganaron. Entonces, la parte jurídica nos dio la razón de que sí cumplimos con todo eso. Y hoy, febrero 2024, les podemos decir que no hay legalmente nada que impida la impresión, la distribución, la utilización de estos libros de texto. Porque había, es una victoria jurídica fundamental. Hay todavía algún juicio por ahí en el Estado de México donde plantean un juez que no se impriman ni se distribuyan los libros. Pero si ya se imprimieron y se distribuyeron, que no se usen. Así dice un amparo, ¿sí? Que no se utilicen. Y entonces, pero estamos en el último momento de ese juicio, de ese amparo, porque es para unos cuantos. Pero ahorita podemos decirles que ya están repartidos en todos los estados de la República. ¿En todos? En todos. ¿Incluyendo Chihuahua y Coahuila? Incluyendo Chihuahua desde diciembre y Coahuila la semana pasada. Ya terminó los procesos jurídicos y están recibiendo ya los libros, ya los tienen. ¿Qué libros? Recordando que es todo un proceso, pero ¿qué libros tienen los niños? Libros. Primaria, de primero a sexto, todos los niños reciben mínimo 5. Mínimo 5 libros. 5, que es los proyectos de aula, los proyectos escolares, los proyectos comunitarios, los múltiples lenguajes y nuestros saberes. Mínimo 5. Pero los niños de primer grado reciben uno que se llama trazos y palabras. Y a partir de cuarto, quinto y sexto grado se recibe uno que es un atlas, de México y el mundo. Es una maravilla, deberán ver ese libro, es una maravilla. Y luego, cuarto, quinto y sexto también reciben múltiples lenguajes que se llama México, Grandeza y Diversidad. Wow. Y es de historia que se puede, es multigrado, es un libro que esos dos libros se pueden utilizar todos los grados. Y luego en secundaria tenemos 3 colecciones para poder ver los elementos de secundaria. Pero también tenemos unos libros que se llaman macrotipo, que en menor cantidad, pero son para atender la inclusión a la educación de niños con debilidad visual. Macrotipo. Y luego tenemos también los de lenguaje braille, ¿no? de lenguaje braille, que también incluye la idea de inclusión educativa. Pero también estamos nosotros impulsando la necesidad de reconocer que venimos de diferentes culturas, que México es un país multicultural, plurilingüe, y que tenemos que saber de dónde venimos. Entonces eso se desarrolla a lo largo de los libros de texto, pero también estamos por sacar, el 21 de febrero es el Día Mundial de la Lengua Materna. Ok. Y entonces nosotros entregaremos
bueno, ya se tiene. De los proyectos escolares, Sí. de los proyectos, se eligieron algunos proyectos por cada grado para traducirlos a diferentes lenguas. ¿Sí? Nada más se pudo hacer a 20 lenguas. Entonces, estamos hablando de 20 lenguas, en donde no son todos los libros, pero sí son varios proyectos. ¿Qué queremos con eso? Primero, quien sí habla la lengua sepa que ahí está representado. Exacto. Y quien no la hable, sepa que existen esas lenguas. Y respetemos a quienes las hablan, aunque nosotros no las conozcamos, ni las manejamos, ni vayamos a aprenderlas. Pero sí sabemos que existen y sí tenemos que respetarlas y tenemos que darle todo su valor a esa. Esa es parte de la cultura que estamos enfrentando. ¿Se repartirán solo entre los hablantes de esas lenguas? De esas lenguas. Bueno, pero es la primera vez que yo sé que la SEP va a hacer eso. Y les podemos decir entonces que esa cantidad de libros que estamos, en este ciclo escolar 23-24 son 153 millones de libros de texto gratuito que se distribuyeron a todas las escuelas, que se distribuyeron se están terminando de distribuir para los maestros, y el libro sin recetas para maestros y maestras, que tiene que ver con... Para organizar el plan de estudios se hizo por fases. Sí. Y entonces la fase 1 es inicial, la educación inicial. La fase 2 es preescolar, pero son tercero de preescolar. La fase 3 es primero y segundo de primaria. La fase 4 es cuarto y quinto. La fase 5 es quinto y sexto de primaria. Y la fase 6 es educación secundaria. Tenemos libros sin receta para maestros en las 6 fases. Solo para las fases. Que es la propuesta pedagógica que se está haciendo, de qué origen tienes, cómo la estás trabajando, cómo la tienes que relacionar. Eso lo tienen los maestros. Eso también lo discutieron, pero ahí está nuestro trabajo. Eso, o sea, ojo. ¿Qué tenemos también? O sea, son 153 millones, se repartieron creo que 151 millones. Los otros se quedan, ¿para qué? 151 millones y medio. Para que tengamos una reserva para utilizar en caso necesario. Ejemplo más inmediato es la tragedia del huracán Otis. En Acapulco. En Acapulco y Coyuca de Benítez. Y resulta que las escuelas públicas y particulares de educación básica se quedaron en muchos casos sin los libros, porque si no en tu casa, en la escuela que los habían dejado inutilizados. Hoy les podemos decir que más de 500,000 de libros de texto gratuito han sido repartidos nuevamente. En Acapulco y en Coyuca. Acapulco y en Coyuca, para que las niñas y los niños que ya están regresando a clases, que ya tenemos el 94% de las escuelas. ¿94%? 93.9 para ser precisos, de las escuelas de Coyuca y de Acapulco están hoy ya en clases. Y tienen libros de texto gratuito que habían perdido. También se formaron ya los comités de padres de familia y ya se les dio un recurso para que a través de asambleas comunitarias, que es el programa de La Escuela es Nuestra, que otro día nos invitarás a hablar de ese programa, que es maravilloso, ellos puedan determinar cómo ayudar a la limpieza, a la reconstrucción de las techumbres y demás, porque las escuelas fueron dañadas, pero estamos trabajando. Entonces, son proyectos que abarcan en realidad... Y muy rápido, porque si estamos pensando que en octubre fue el... 25 de octubre. 25 de octubre, o sea, finales de octubre, 2 meses... En 3 meses, el 94% de las escuelas de Acapulco han estado otra vez de pie, ¿no? Claro, de pie. Con carencias, con dificultades, sí, pero con mucha voluntad de padres de familia, de maestras y de maestros y de los mismos alumnos. Pero todos ellos decían, urge, ya queremos que los niños y las niñas estén en las escuelas, necesitamos que se abran. Pero no solo ellos están preocupados, entonces el gobierno está apoyando y el gobierno les dé el recurso. Ya lo tienen ahorita en sus manos para que puedan poder empezar a trabajarlo. Ya les dimos los libros de texto. Hay campañas de COFEPRIS para limpiar las cisternas, para que cuidemos el tema de la salud. Hay campañas. Estamos trabajando porque queremos que las niñas y los niños en los lugares en donde haya alguna tragedia que atender estén en las escuelas. Ahí es donde tienen que estar y estamos trabajando para eso, para lograr eso. Es una maravilla, porque este es uno de los grandes logros de todo el gobierno en general, pero de la SEP en particular, muy importante. Es una política integral del gobierno. Entonces, la educación sí es prioridad para este gobierno, lo está atendiendo, lo demuestra no solo con recursos, sino con la propuesta que estamos impulsando.
Pues se nos fue el tiempo como agua, Leti. Híjole. Muchísimas y quedaron gracias. muchos temas todavía, pero pues con mucho eso nos gusto. va a dar oportunidad Lo de veremos. volverte a ver. Muchas Gracias gracias a todas y a todos ustedes por estar en Inversiones Públicas. Nos vemos en la próxima emisión. Nos vemos pronto. Gracias.